donde el dato se vuelve historia y la historia se vuelve ciencia. La ciencia no vive en los libros, vive en quien se atreve a contarla. Hay un universo entero esperando que alguien lo mire con curiosidad. Ese alguien eres tú. Detrás de cada cosa que damos por hecha hay alguien preguntándose por qué. Rumbo a Simbiosis. Cordial saludo para todos, bienvenidos de nuevo a Rumbo a Simbiosis, el espacio donde la ciencia de la UTCA toma voz propia. Antes de iniciar les quiero regalar un pequeño poema tipo japonés que dice así: corre el cuerpo en cada célula, late otra cancha. Entonces así que vamos a abrir un espacio para hablar sobre el deporte. Así que piensen un momento en una cancha, la de un colegio, la del barrio, la que todos en su memoria tenemos, porque la hemos habitado. Entonces también hay algo más adentro del cuerpo, el cuerpo que se mueve por un espacio, un territorio que recorre, que se ocupa y al mismo tiempo se comparte. Entonces miremoslo desde otra manera, porque en ese cuerpo que se mueve, adentro está pasando algo que nosotros nunca vemos. Ni siquiera a veces percibimos. Y es que en cada célula hay otra cancha, por así decirlo. Hay energía que se entiende, hay señales que van viajando por dentro, hay genes que se pueden activar, no lo sé, ustedes me van a comentar. Y ese otro territorio del deporte, el invisible y el que estudia la ciencia. Entonces, de esos dos territorios vamos a hablar el día de hoy con la Facultad de Ciencias del Deporte, junto a los profesores Alonso Rodríguez y Johan Enrique. Bienvenidos al programa. Bueno, Elisa, para ti, para toda la universidad y para nuestra gran emisora, un saludo muy especial. Y por supuesto, puedes agradecer esta invitación a poder compartir todas estas evidencias y sobre todo experiencias que desde la investigación tenemos en el programa Ciencias del Deporte. Gracias, Elisa, por la invitación a estar aquí. Un saludo muy especial para ti y para todos los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias. Entonces empecemos por algo que quizás mucha gente da por sentado cuando hablamos de ciencias del deporte. ¿De qué estamos hablando en realidad? Porque intuyo que es mucho más grande que solamente entrenar deportistas o preparar equipos. Por eso el título de este episodio vamos a hablar del deporte como territorio. Entonces, para ustedes que lo viven desde la investigación, ¿qué significa esa palabra aplicada al deporte? ¿Es la cancha, es el barrio, es el cuerpo o es todo a la vez? Bueno, yo creo que el concepto de ciencias del deporte es muy clave decirlo, Elisa, y es que la UDCA es pionera en este proyecto de ciencias del deporte, proyecto que hoy conocemos como un gran programa, que quizás es uno de los principales a nivel Colombia como referente, ya que hace exactamente 34 años llegó esta iniciativa al país por esta universidad. Digamos que anteriormente se conocía el concepto de la educación física, ¿sí? Digamos que en nuestro territorio la educación física era la que de una u otra manera resolvía los problemas que tienen que ver con el deporte. Pero claro, si miramos la educación física que el año pasado cumplió 100 años, ¿sí? 100 años cumplió la educación física y a la cual programa que le debemos mucho, nuestros profesores, muchas de las personas que han aportado al proceso, vienen de este programa, estaban muy orientados hacia el tema escolar, hacia el tema de las escuelas, los colegios y el sector educativo. Aquí estamos hablando de una propuesta, Elisa, que llegó para resolver los temas en dos ámbitos. En el ámbito del entrenamiento deportivo, pero también en la gestión o la administración deportiva. Entonces, digamos que quiero dejar ahí planteado que un programa pionero y que llega resolviendo dos líneas muy importantes, que es el entrenamiento y la gestión o administración en el deporte. Y precisamente en ese incursionar de un programa nuevo en nuestro contexto colombiano se planteó hace mucho tiempo una idea, que seguramente nosotros como egresados la vivimos, porque los dos, tanto el decano Alonso como yo, somos egresados del programa de esta universidad, y era que los estudiantes de ciencias del deporte éramos conocidos como los que íbamos a jugar a la cancha. Afortunadamente eso ha ido cambiando de forma significativa.
porque hoy es imposible entender un programa de acondicionamiento físico sin entender que detrás de todo eso pues hay un ciencia. Complejo sistema que necesita ser entendido para poder ser adaptado. Entonces creo que con orgullo podemos decir que Ciencias del Deporte ha marcado pues como un derrotero, yo creo, en el entender qué es en realidad el entrenamiento deportivo, el acondicionamiento físico, la gestión deportiva y cómo a través pues de nuestro quehacer pues creo que podemos influir de forma muy significativa positivamente en nuestro contexto, en la sociedad. Claro, porque cambiamos de un momento a otro esa concepción también a nivel primero nacional y después no se sabe si latinoamericano sobre el concepto de el deporte como estudio, ¿cierto? Porque uno dice, ay, es profesor de educación física, pero realmente va mucho más allá que solamente poner a hacer ejercicios. Hay una mecánica adentro. Entonces, cuando hablamos, lo bajamos esa escala hasta lo más mínimo de nuestro entendimiento, se podría decir que el primer territorio de cualquier persona es el cuerpo. ¿Y cómo empieza la ciencia del deporte a leer ese territorio? Yo diría que el primer territorio de cualquier persona es la estructura más pequeña que nos permite ser lo que somos hoy en día, que es una célula. Entonces yo diría que si estamos planteando un terreno de juego, en cualquier ámbito a nivel biológico, ese terreno de juego necesariamente es la célula y cómo ésta se establece interacciones con las células vecinas pues para poder permitir que seamos lo que somos, más fuertes, más rápidos, más veloces, más resistentes, más inteligentes, más capaces en general, creo yo. Vení, ¿cómo se encienden esas células a nivel del deporte? Qué curioso, porque uno diría como, ¿por qué las células? No están los músculos, todo, para unas personas que no entienden de ciencia, que no entienden de células, que no entienden de todo, que eso tiene una sinergia, una sinapsis. ¿Cómo es así en términos normales? Yo voy a poner un ejemplo y el decano lo completa, que seguro lo va a entender. Es como cuando tú preparas un arroz o preparas algo relacionado a un arroz. Pues lo que tú ves o lo que ve el comensal es el plato con la preparación ya hecha. Pero lo que nosotros vemos como chef es el grano, el elemento que va a acompañar, la sazón, la sal, todos los elementos asociados, todos los ingredientes relacionados. Entonces no es posible entender el funcionamiento del músculo sin entender que detrás de eso hay un arroz que tuvo que ser cocinado y sazonado de alguna manera para poder tener lo que vemos en el rendimiento deportivo. Me encanta esto porque aquí tengo otra pregunta que puede ir relacionado con ese arroz. El arroz tiene, por ejemplo, la cebolla para que quede sabroso, para el agua, el ajo, no sé, de muchas formas, el pollo incluso. Entonces, por ejemplo, que el ejercicio le puede hablar a nuestros genes. Sería como la cebolla que le habla al arroz para que quede más, le tenga más sabor, de que pueda activarlos o silenciarlos. Entonces, para que nunca haya oído hablar de esto, el movimiento cambia la manera en que nuestro cuerpo lee la información. No sé, como esas especias que están en un arroz, en una sopa, le puede dar información para que se mejore. Bueno, yo ahí tengo que decir algo chévere y es que nosotros hace muchos años también fuimos pioneros en algo que quizás en este tema, si hacemos el símil con la cocina y con las recetas y demás, pues digamos que todo el tiempo como que analizábamos todo desde afuera y al final como que el resultado final, la preparación y cómo quedaba, ¿no? Y qué sabor tiene. Y tal como lo expresa Johan, nosotros nos tomamos la tarea hace muchos años de decir, bueno, y cada ingrediente, ¿cómo va? ¿Sí? ¿Cómo se comporta? Y esto que tú dices, Elisa, es muy importante porque tal cual en la constitución del ser humano, pues digamos que existe una base que es una génesis, es una genética. Y que todo el mundo podemos tener, digamos, genes muy similares, muy parecidos, pero que quizás algunos en esos ingredientes de cocina se activen y otros no, en la mezcla, en las combinaciones, quizás en lo que rodea el calor, la temperatura, todos esos factores que nosotros conocemos como factores del fenotipo, que es un poquito complejo, pero es lo externo, ¿sí? Incluyendo hasta el proceso de entrenamiento. Todo lo que rodea a esa forma como preparemos los alimentos, al final te va a dar una respuesta diferente, un sabor típico, ¿sí? Y que muy seguramente va a potencializar, digamos, ese plato.
Es posible que el arroz se conozca el arroz como tal, pero nosotros podemos tener el mejor arroz del mundo porque es el arroz con coco, que le metemos una cantidad de cosas, que le metemos un sabor especial y que al final a nosotros nos sabe diferente y que hoy en día podemos decir, como nuestra cocina a nivel mundial, que tenemos una de las mejores cocinas, pero también nosotros tenemos uno de los mejores, un programa que es muy competitivo a partir de los resultados que estamos dando en conceptos de investigación. Entonces, hace ya más de 14 años iniciamos, Elisa, aquí un proceso de no estudiar lo general, sino llegar a la base, que era lo de los genes, y creo que tú lo expresabas ahorita de forma muy, muy chévere ahí, que empezamos a trabajarlos y hoy en día pues tenemos resultados que claro, más adelante te los estaremos contando, pero tenemos esas mezclas, o sea, todo el mundo quiere la receta, todo el mundo quiere saber cómo se prepara y cómo es, pero en esas particularidades pues encontramos también, digamos, recetas que nos han funcionado y que nos están dando respuesta ahorita a muchas incógnitas que tiene el deporte a nivel nacional. Bueno, entonces hablando como de esos genes que acabaste de tocar, hay algo que dicen mucho de ese famoso gen del campeón. Eso es un mito, es verdad, a nivel molecular, cómo funciona todo esto y hasta qué punto queda a un lado todo ese entrenamiento, toda esa constancia, todo ese esfuerzo, porque pueden decir que alguien tenga ese gen, no sé, ustedes me dirán si sí o si no, y las personas que no tienen ni quieren llegar a potencializar lo que les apasiona, cómo lo llegan a obtener, a activar, hablando de activar ese calorcito, a ver, que le saca el cuchuco ahí del arroz. Pues mira, yo creo que yo soy de la corriente de los que consideran que un campeón nace con unas características particulares, pero aquí antes de continuar la respuesta me gustaría hacer una claridad en algo. Una cosa es un deportista de alto rendimiento y otra cosa es una persona que hace parte de un programa de acondicionamiento físico para su propia mejora en la condición de salud y demás. Si estamos hablando de los deportistas de alto rendimiento que vemos en los Juegos Olímpicos o en el Mundial de Fútbol que recién pasa, para llegar allí se necesita pues unas características genéticas que vienen propiamente con la persona. Es muy difícil considerar que una persona que no tenga esas características genéticas puede llegar a un alto rendimiento y tener altos logros. Claro, yo sin esas características pudiera competir, pero seguramente nunca voy a ser campeón mundial, nunca voy a ser un campeón olímpico. Va a estar muy lejos de mis posibilidades porque tenemos, pues digamos que, un límite biológico. Pero otra cosa es la persona que quiere ser más fuerte, que quiere ser más resistente, que quiere mejorar su capacidad de velocidad. Eso lo podemos hacer absolutamente todos, porque dentro de nosotros yo diría que, asociando a lo que decías tú ahorita, todos tenemos el gen del campeón. Ese gen del campeón si lo vemos a la mejora de la condición física, pero no todos tenemos el gen de llegar a ser campeones olímpicos, que sería una cosa pues ya diferente. Si hay un único gen del campeón para llegar al alto rendimiento, yo considero que no. Es una unión de muchas cosas, porque es como, siguiendo con el ejemplo de la cocina, no podemos concebir un arroz, una paella valenciana solo con el arroz. ¿De acuerdo? Necesita muchas otras cosas, entre ellos la temperatura, entre ellos un buen entorno. Y otra cosa importante es que puede que aquí cocinemos muy rico, que de hecho lo hacemos, pero una paella valenciana española propiamente nunca va a quedar del sabor propiamente si se cocinara en España. Es como la comida colombiana por fuera no sabe. Unos frijoles, por muy buenos que sean, no van a saber fuera igual. de Antioquia, no saben igual. Entonces yo considero que los deportistas de alto rendimiento tienen unas características genéticas. ¿Cuáles son? A mí me dio curiosidad. No, pues por ejemplo en el programa estamos estudiando en relación a varios genes, como por ejemplo el ACTN3, por poner tan solo un ejemplo. ¿El gen ACTN3? Sí. Y ese gen específicamente, Elisa, es el que tú estás denominando el gen campeón. Ese es el gen que le dicen el gen campeón o el gen de la velocidad. ¿Sí? ACTN3, eso se llama alfa-actinina 3, que en última, si tú decías, hablando muy claro, es el gen que permite que esas fibras musculares, y tenemos dos tipos de fibras, tipo de contracción, digamos, lentas, o fibras tipo 1, y unas fibras tipo 2 que ayudan a hacer una contracción rápida. Uh-huh. Y pues está estudiado que en personas, y sobre todo las personas de raza negra,
pues ese gen está en más de, en algunos casos, el 70-80% de la población comparado con otros tipos de, por ejemplo, la población europea no alcanza ni siquiera a veces al 50%. Eso es mucho. Es mucho, entonces por eso va a ser muy difícil, Elisa, que tú consigas un campeón de 100 metros europeo, a pesar que un italiano nos quedó campeón olímpico hace poco, pero realmente es un americano, bueno, que nacionalizado, sus padres son americanos, pero venía de una línea de descendencia, obviamente, de raza negra. Entonces, cuando lo que explica Johan, que es muy cierto, en el alto rendimiento ya hay cosas que están muy, muy bien planteadas, ¿sí? Y esa misma hegemonía, por ejemplo, la puedes encontrar tú en la resistencia, donde sabes que el continente africano, Kenia, Etiopía y ciertos países del continente africano tienen la hegemonía, por ejemplo, en la resistencia, ¿sí? Y pues eso es lo que estamos estudiando nosotros ahorita. Ya hemos hecho investigaciones en la ACTN3, en el gen de la resistencia SELECA, ¿sí? La enzima convertidora que aparece allí mejorando la función cardíaca. Wow. Y ahorita estamos estudiando el colágeno, ¿sí? Porque estamos estudiando las posibles factores de riesgo en la ruptura del ligamento cruzado de nuestros deportistas de rendimiento, específicamente en fútbol. Estamos haciendo esa investigación. Eso en nuestros territorios también, porque estamos tocando territorios como los de Cúcuta, estuvimos allá, estuvimos en Barranquilla haciendo mediciones con Junior y con el Barranquilla Fútbol Club, y aquí en Bogotá, específicamente con el Club Fortaleza, donde sacamos este tipo de mediciones. Wow, me parece súper interesante, porque no solamente es el gen, sino también hay que ver el contexto social que viven todas estas comunidades, por ejemplo, afro en África, cómo se dio todo este gen, y ya traspasarlo al nivel latinoamericano mundial, que toda esta raza afroamericana se fue llegando a otros territorios por diferentes razones. Sí. Sí, pero el componente genético es un elemento clave, fundamental, pero vamos un poco más allá. Sí, que tiene que ver con lo que hablamos de la constancia, el esfuerzo, no solamente tener ese gen, sino también potencializarlo, lo que tú dijiste, que todo el mundo lo tiene, simplemente que otros tienen activados otros más específicos y combinados o con el esfuerzo, la dedicación, pueden llegar a ser esos campeones. Vamos que volviendo a nuestro ejemplo del inicio con respecto a la célula, todas las células de cualquier persona tienen la capacidad de adaptarse a un estímulo estresor, en este caso el ejercicio físico. Pero si esa célula no tiene unas características genéticas particulares, como la expresión de algunos genes, su activación, no va a permitir que ese rendimiento sea sobresaliente. Entonces necesitamos esa característica genética y que sea potencializada. Porque como lo decía el decano, una cosa es tenerlo y otra cosa es mostrarlo, expresarlo, que se expresa. Entonces la genética es la característica genética que tenemos. Quedé loca, la verdad. Entonces hablando, quedé como con el cerebro así embombado con tantas cosas tan maravillosas. Tú puedes ser un arroz con mucha calidad, pero a la hora de ser preparada, no mostrar toda la calidad que tienes. Y hablando, por ejemplo, de las células que decías allí, que trabajan dentro de nuestro cuerpo, están las mitocondrias, que son como esa fuente de energía gigantesca, perdón. ¿Podrían contar como que el ejercicio de esa resistencia hace que el cuerpo fabrique más? Es decir, ¿podría explicarnos esa idea de que ese entrenamiento, en cierto modo, es como construir energía por dentro nueva? Es como construir centrales energéticas por dentro. Mira, si tú me preguntas a mí cuál es el éxito, no solo del rendimiento deportivo, sino de lo que muchas veces hemos escuchado como la eterna juventud, es precisamente las mitocondrias. Creo que para mí las mitocondrias son la característica evolutiva más increíble que nos ha permitido ser lo que somos hoy en día. En ese sentido, si tú tienes más mitocondrias, tienes más energía, y la energía es la base de todo. Entonces el ejercicio permite que se creen más esas fábricas. El ejercicio permite que tú expreses no solo más de esas fábricas, sino que las que tienes funcionen mejor. Eso se llama un proceso de biogénesis mitocondrial y de modificación estructural de las propias mitocondrias que ya tienes. Yo frente a eso tengo un ejemplo muy bonito, y mire, Elisa, ahorita tú decías el tema, por ejemplo, de los poníamos el ejemplo de los africanos. Quizás entre ellos y nosotros pues tengamos unas diferencias marcadas,
pero a veces empezamos a mirar qué características tenemos similares. Kenia y Bogotá casi que se convierten, o esa región del altiplano se convierten en lo mismo, las mismas alturas, unos climas muy similares, pero me llamaba mucho la atención esto que tú dices. Ellos salen y entrenan a las 5 de la mañana. La diferencia es que tú encuentras en Kenia, en un sitio que se llama el Valle del Rift, entrenan, ahí tú encuentras todas las medallas olímpicas de la resistencia, o sea, pruebas de 1500, de 3000 obstáculos, 5000, 10.000, maratón, todas las vas a conseguir en esos países. Está Kenia, está Etiopía, Eritrea, bueno, una cantidad de países que están ahí todos juntitos. Y en este Valle del Rift, miraba yo el entrenamiento, y quizás Johan lo decía, salen a entrenar, entrenan 2 horas a un ritmo tremendo de competencias, un ritmo impresionante, casi que como lo hacen en la competencia. Y uno dice, llegan a descansar y les dan su alimento. No, llegan, descansan, les dan apenas un té, sin nada, no, es un té casi que sin dulce ni nada, apenas para el frío que sienten. Y hasta las 10 de la mañana toman su primer alimento. O sea, el cuerpo que está haciendo, gritando en ese momento, denme algo, se me agotó la energía y necesito, pues mira ese entrenamiento tan exigente. Creo que es un entrenamiento muy dirigido a la capacidad de la mitocondria, o esa gran batería que tenemos nosotros interna o tienen los atletas, que hacen que mejore esa capacidad, ¿sí? O sea, desocupan casi que la batería, pero cada vez la van haciendo mucho más. Hablemoslo así, mucho más como batería recargable, como sí, para que aguante más. Sí, como que aguante más, claro. Pues no podemos copiar los modelos, porque muy seguramente si lo hacemos aquí vamos a tener estragos, no nos va a funcionar por nuestra cultura y demás, pero lo hacen allá y hacen estos ejercicios de una forma interesante. Allá en África se van a preparar los europeos que quieren mejorar sus marcas, latinos han ido allá, pero mira, Lisa, que estamos recibiendo ahora aquí en Paipa, en el centro de alto rendimiento, de altura y de resistencia, personas también que están haciendo este tipo de entrenamientos, pero todo orientado a esto que tú estás preguntando, que son entrenamientos que ayudan a mejorar ese rendimiento energético a través de ese complejo de la mitocondria. Wow, que eso es tan maravilloso y tan loco. Sí, entonces, si tú me permites, para complementar lo de la mitocondria. Claro. Mira que hoy en día sabemos que la mitocondria básicamente es una bacteria que tiene su propio material genético. Algo que en 1960 fue inconcebible, porque partíamos de la teoría de la supervivencia del más fuerte como la lucha evolutiva que ha permitido, pero que hoy en día sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino que desde el propio inicio de la historia de la humanidad siempre hubo una simbiosis. Y como organismos necesitamos coexistir, coayudarnos, cooperar como personas, como sociedad, como cultura, pues para poder tener éxito considero yo que en cualquier elemento que nos planteemos. De hecho, hoy en día sabemos que las mitocondrias, el contenido genético mitocondrial proviene de una misma simiente, y de allí parte lo que conocemos como la madre naturaleza. Eso quiere decir que tus mitocondrias, las de Alonso, las mías, si trazamos el material genético coincidimos en el 100%, porque provenimos de la misma simiente. Me encantan las mitocondrias, ya son como, hay que decir, un pin de que I love mitocondrias. Yo soy fan de las mitocondrias y del lactato. A mí me encanta también. Entonces, por ejemplo, hasta aquí hemos hablado de deportistas, de entrenamiento, de rendimiento, de mitocondrias, de arroces, pero aquí hay gente que no somos atletas, aquí los que apenas caminamos hasta el paradero. Yo sí camino un poco más. Me encanta caminar, pero hay gente que solamente camina hasta el paradero y dice que ese es su entrenamiento del día, que camina 5 minuticos. Entonces, toda esa ciencia molecular de ese movimiento, ¿qué le dicen a una persona común, natural, como nosotros, la que no compite, la que solamente quiere estar sana? ¿Por qué debería de importarnos cómo son nuestras células y cómo nos movemos, pero también hasta un límite sano? Porque también está ese otro punto que dicen que el deporte no es salud, porque mucha gente se enferma, y el otro punto de que sí puede ser como un fármaco, ¿no? Pues lo que sí es claro es que necesitamos entender que una cosa es el deporte y otra cosa es el ejercicio físico. Uh-huh. El deporte, entendido como un programa de acondicionamiento con miras al alto rendimiento, no es salud, porque tú llevas tu cuerpo a unas exigencias físicas
que sobrepasan la propia capacidad natural que nosotros tenemos. Yo te pongo un ejemplo. Estamos en el Tour de Francia y la semana pasada se cumplió una etapa con el promedio de velocidad más alto en toda la historia, 51 kilómetros por hora. Eso, mantener 51 kilómetros por hora durante 4 horas al límite biológico es imposible. Quiero decir que necesitan esos deportistas ir un poco más allá en sus estructuras de alimentación, de entrenamiento, de estilo de vida, para soportar esas intensidades. Eso, entendiéndolo desde el contexto que estamos hablando, eso no es salud. Ahora, el ejercicio físico sí. Ese ejercicio que tú haces con miras a mejorar tu condición física en general, ese es el ejercicio que nosotros debemos pues propender todos los humanos por realizar, independientemente de nuestro nivel de condición física y de nuestros objetivos particulares. Y yo creo ahí algo interesante son los fenómenos que se están viendo ahorita a nivel social en relación del cruce de estas dos líneas que menciona Johan entre lo que es el ejercicio físico y el deporte de rendimiento. ¿Por qué, Elisa? Porque tenemos el fenómeno peligrosísimo de los deportistas de cada 8 días, que no hacen nada entre semana, y a los 8 días quieren hacer lo que o imitar todo, y lo que hace Vingegaard en televisión, en su Tour de Francia y todas esas cosas. De hecho, tienen zapatillas, bicicleta, casco, gafas, o sea, la inversión es muy alta, casi que de un deportista profesional. Tú puedes encontrar gente con bicicletas de 40 millones de pesos, con zapatillas de 5 millones. Solamente para 8 días. Para salir de cada 8 días, pero mira que en esos 8, en esas 2-4 horas que también, porque ellos dicen, no, tengo que hacer 4 horas, pues hacen peligrosamente, tratan de imitar intensidades a las cuales no se han preparado. Y serían como hablando de las mitocondrias, con esas bases de energía que se apagan en un momento otro, como un corto dentro del cuerpo. Y allí es donde tenemos la mayor cantidad de personas, porque si tú miras los porcentajes, y sobre todo cuando se han hecho carreras aquí, sobre todo en la noche, aquí hicieron una carrera que le hicieron por toda Sudamérica, entonces se hacía a la misma hora en todos los países. Y aquí en Bogotá se reportaron 3 casos de muerte. Entonces decíamos, ¿pero qué pasó con ellos? Y claro, pues no entrenan, pero se quieren hacer 15 kilómetros a un ritmo. Se creen los más fuertes. Y se rompen todas estas normas y el entrenamiento, que creo que sea actividad física y obviamente el deporte de rendimiento, que estaría aparte, pues deben cumplir con esos procesos de preparación mínima. O sea que tenemos que estar como más conscientes de nuestra... No creernos deportistas, sino... Los fines de semana. Ajá. Es que hay principios biológicos en el entrenamiento, en el acondicionamiento físico en general, que no podemos romper. Un principio de esos es el aumento progresivo de la carga. Y yo no puedo pretender hacer... De hecho, es que hay estudios que indican que si así tú hagas ejercicio 1 hora concentrada en el día, no vas a obtener el mismo resultado si porcionas esos estímulos a lo largo del día. O sea que incluso en el mismo día 1 hora concentrada no resulta ser tan beneficiosos como si le hacemos estímulos a lo largo del día. Bueno, se nos está acabando el tiempo y me quedo con esta imagen del cuerpo, del deporte como un territorio que empieza en la cancha del barrio y llega hasta lo más pequeñito que todos nosotros somos, que son las células y las maravillosas mitocondrias, ¿cierto? Para cerrar les dejo como una última palabra. Si alguien que nos escucha el día de hoy acá con una sola idea sobre el deporte, la ciencia que lo estudia, cuál le gustaría que fuera, la mayoría que nos va a escuchar no conocemos mucho sobre el deporte, pero vamos a seguir aprendiendo demasiado. Entonces, ¿qué nos quieren dejar? Bueno, yo creo que un mensaje, pues a través de esta experiencia durante tantos años en investigación, en estar compartiendo en medios académicos, es que el rendimiento deportivo es multifactorial, o sea, no dependemos de una única variable. Tenemos que los genes, quizás como tú preguntabas, Elisa, si hay un gen que si alguien lo tiene y se va a desarrollar y es campeón olímpico, Johan lo decía, no lo va a lograr. Depende de muchas otras variables que tienen que ser estudiadas. Nosotros estudiamos los genes, pero también estudiamos, por ejemplo, la composición corporal. Estudiamos también las capacidades físicas, que son fuerza, velocidad, resistencia, coordinación, flexibilidad, y reunimos otros elementos allí dentro de los estudios para poder tener una visión holística de todo el proceso. ¿Sí? Entonces digamos que es el mensaje que yo quiero dejar aquí, que no es únicamente una línea, sino que es el estudio multifactorial, o sea, viendo lo integral y lo complejo
que es el sistema, los órganos, el sistema humano y todo lo que lo compone, y que obviamente estamos estudiándolo en el día a día aquí en la UDSA y en el programa Ciencias del Deporte. Yo como reflexión final quisiera dejarles una imagen visual que quisiera que me acompañaran a construirla, y es un triángulo. En una punta poner el descanso, en otra punta poner la nutrición y en otra punta poner el ejercicio físico. Si queremos tener una buena condición de salud en general, debemos asegurarnos que ese triángulo se cumpla. Dormir bien, descansar bien, comer lo más natural que podamos, y el ejercicio físico, que básicamente es movernos la mayor cantidad de, pues lo mayor que podamos, la mayor cantidad de volumen que podamos a lo largo del día, y no pues por allá una vez sí, una semana no, y después otra vez sí. Ay, muchas gracias, Alonso. Johan, mil gracias por abrirnos este espacio del territorio hacia lo invisible y por recordarnos que movernos es también una forma de conocernos por dentro, literalmente hablando. Entonces, y a ustedes que nos acompañan, mil gracias. Esta conversación es una probadita de todo lo que hace la Facultad de Ciencias del Deporte y lo que vamos a vivir en Simbiosis 2026 del 18 al 21 de agosto. Una semana llena de ciencia, de emprendimientos, de innovación, de tecnologías. Entonces los esperamos para seguir que recorramos juntos todos estos territorios de la ciencia aplicada. Nos vemos. Gracias. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDSA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran... Estamos aquí transmitiendo... Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDSA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.